Hola Marlene, te veo. Citlali, Guadalupe, también te veo. Mientras pongo la cámara, voy a checar los nombres de ustedes por la asistencia. Sale. Y ahorita iniciamos. Ok. Voy a ampliar para que nos veamos. Paso lista. ¿Sí? Y ahora me presento. ¿Ok? Me gustaría que en el chat, aquí voy a poner el dato. ¿Sí? Bienvenidos. Bienvenidas a la primera reunión abierta de aprendizaje, ¿ok? Abreviado, ¿ok? Y aquí ustedes me pueden indicar, mientras, por favor, chicas, solo les veo a ustedes dos. Indíquenme si me escuchan y me ven, ¿ok? Para que yo ponga la presentación, mientras termino de anotar sus nombres para, pues para la asistencia y los puntos que corresponden a su asistencia y participación, ¿ok? Sí, profe, sí se ve y se escucha bien. Ah, te agradezco. Entonces vamos a empezar porque sí es algo extenso, sobre todo por ser primera sesión. Hay bastante información, ¿ok? Y probablemente ustedes tengan allá algunas dudas, ¿sí? Relacionado con, pues desde el inicio, ¿no? Entonces vamos por el principio, ¿no? Esta que ven aquí es su asesora virtual del módulo 16 actual de la generación 29. Mi nombre es Jenny Concepción Salazar Borges, ¿sí? Y tal vez ustedes hayan ya revisado, visto, leído algo de lo del perfil, ¿no? Básicamente, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, soy médico veterinario zootecnista, tengo una maestría en Ciencias Naturales por parte de la Normal Superior del Estado de Yucatán y he realizado algunos trabajos a lo largo de, pues básicamente docencia, ¿no? Porque ejercí muy poco lo que es las ciencias veterinarias, pero me dediqué mucho más a lo que es docencia, ¿no? O sea, y de ahí, pues sí, tengo algunos logros, varios de ellos a nivel estatal, nacional e internacional. En prepa en línea, primero que nada, soy ya jubilada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estuve veintitantos años como docente y casi 40 como administrativo, ¿no? Entonces llegó el momento de ya cambiar de ruta y a la par estaba en prepa en línea desde el 2016 y en febrero precisamente cumplo 7 años de estar en esta institución, ¿no? Eh, Ok, entonces, de manera breve, ya saben, mi correo lo tienen ustedes en plataforma, les he enviado varios comunicados, ojalá y hayan leído todos, y si no, pues revisen, ¿no? Y en este caso, lo que me interesa es compartirles ante todo lo que es la presentación y todos los elementos que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, lo que hago normalmente para evitar, porque de repente sí veo que eh, falla lo que es el internet, ¿no? No hace rato hice una pruebita y por ahí ya estaba como que se congeló la imagen, ¿no? Entonces voy a quitar lo que es eh, nuestro video, ¿no? O sea, viéndome aquí con ustedes, ¿no? Al menos con sus nombres. Y si pueden o escribir conforme avancen en el chat o apuntar en algún lado y preferentemente yo creo que sí es mejor el micrófono porque es mucho más rápido, más ágil, ¿no? Pero siéntase confianza de escribir en el chat o bien ocupar el micrófono, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con esta presentación que pueden ustedes ver. Por lo general,
esto siempre es el proceso que yo ocupo, ¿no? ¿Por qué? Porque después, como le hice llegar, creo que a alguna compañera que me preguntó si era el horario hoy de la sesión, les comento que por lo general la grabación la reviso al terminar, checo que esté todo, pues creo que bastante bien, ¿no? Que se escuche, que se hayan visto todos los elementos y se los haga llegar como a las 2, 3 horas en vivo, ¿no? Y acompaño en adjunto lo que es esta presentación para que ustedes ya chequen con más calma, ¿no? Y también pues para aquellos que no pueden asistir, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver en la primera presentación, ¿no? La primera diapositiva que nos corresponde como grupo el de generación 29, el campus 1 y nuestro módulo comprende del 23 de enero al 19 de febrero, ¿no? A nosotros nos corresponde unos días más, pero precisamente por revisar, evaluar y todo lo demás del proyecto integrador, o sea, de la semana 4, ¿no? Pero pues eso no les corresponde a ustedes, más que estar pendientes, que en su momento lo veremos. Mi nombre completo y la semana que nos corresponde, que es del 23 al 29 de enero de este año, ¿no? Tengo aquí la primera reunión abierta de aprendizaje y la unidad se llama reevolución, ¿no? Un tema muy sugerente, ¿no? Eh, Aquí pueden ver el orden del día. También esto básicamente va de cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque es un como protocolo que nos piden y es nada más una orientación para que ustedes vean cómo vamos a avanzar a lo largo de esta sesión, ¿no? Tenemos entonces aquí las sugerencias a tener en cuenta, ¿no? Esto sí es importante. He estado revisando algunos trabajos. No los he evaluado porque ahora les voy a explicar por qué. Primero que nada, ¿sí? Recuerden que siempre, siempre al inicio de todo módulo, toda semana, etcétera, etcétera, lo importante es revisar los recursos y todos los comunicados que se les hace llegar. Ya me comuniqué con la tutora, ¿sí? Y estamos acordando cómo apoyarles, sobre todo en la parte que corresponde a lo que es el parafraseo, que muchos todavía no logran trabajarlo como debe ser, y las citas y referencias. De hecho, les comento, la otra parte que va junto con pegado a esto es el plagio, ¿no? Y ustedes saben que desde la generación 27 se nos hizo llegar a todos, a todos, a todos, tanto estudiantes, asesores virtuales, tutores, todos los que estamos en prepa en línea, la circular que hace un cambio drástico en la forma de evaluar y de que ustedes realicen los trabajos, ¿no? En este caso, procurando evitar que estaba muy comentado y muy criticado en prepa en línea CEP, el plagio, ¿no? Y eso creo que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, esta es la otra parte que corresponde de evitar, ¿no? Recuerden que no hay segundas entregas de la actividad integradora si se detecta eh, que la actividad tuvo este detalle, ¿no? Y hay un apartado especial en toda rúbrica en la que se indican los criterios de plagio. Creo que ustedes eso ya lo conocen. Les repito, esto se ha dado desde la generación ya 27. Algunos ocupan hasta el estilo APA, que de hecho yo lo utilizaba y me apoyaba en eso, ¿no? Y nos insisten hasta ahora en utilizar el manual de citas y referencias de prepa en línea CEP, que también les hice llegar y en el cual hay que apegarse a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí viene lo interesante. Si ustedes no se apoyan en este estilo, pues lógicamente, si revisan ustedes todo lo que es rúbrica, van a tener puntos menos o no van a tener los puntos. ¿Por qué? Porque es clara la instrucción y clara la rúbrica en la que tienen que trabajar citas y referencias. A propósito, he revisado, pero así rápido, ¿no? Los trabajos que me han enviado, que son como 8 trabajos, ¿no? Y no he calificado ninguno. ¿Por qué? De hecho, ya se acerca para mañana lo que es la fecha para que sea mi tercer día para enviar a los primeros estudiantes que enviaron, creo que desde el lunes.
Y tengo que cuidar eso porque pues también a mí me evalúan y se quita puntos, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué he visto? ¿Por qué no lo he hecho? Y por qué ojalá que estos estudiantes estén viendo o vean esta sesión, a lo mejor no ahora, pero tan pronto yo la envíe, ¿no? Por el tiempo precisamente de evaluar. ¿Qué va a suceder? He visto que, primero que nada, no hay citas dentro de los trabajos, ¿sí? Hay, desde allá ya hay plagio. Si no hay citas del texto que consultaron dentro, no estoy hablando de referencias, porque tienen que tener en cuenta que son tres diferentes, vamos a llamarla así, conceptos que tenemos que entender, ¿no? Que primero que nada son las fuentes de referencia, que eso viene dado por el tipo, ¿sí? De investigación que estoy haciendo, a lo mejor en biblioteca, es un libro, es una tesis, es un video, es un sitio web, es una biblioteca propiamente dicha virtual, es una revista científica, a lo mejor entrevisté a alguien. Esas son las fuentes de referencia y esas van entre corchetes, que ahora lo vamos a ver, que indica el tipo de fuente que estamos trabajando, ¿no? Ese es un elemento que tienen que tener muy en cuenta cuando hagan sus referencias, ¿ok? Bueno, esa es una parte, esas son las fuentes, los tipos o diferentes eh, formas en que estoy tomando la investigación de X o Y lugar, ¿no? Y formato. Después van las citas. Las citas se entiende esa parte con número, en este caso, que nos pide Prepa en línea, y si ya leyeron el manual, son los superíndices o como indica en el mismo formato, en el mismo manual, que son esos números voladitos que están, ¿no? Y que además de eso, al pie de la página vamos a acompañar con el nombre del autor, el nombre de la investigación o artículo que estamos revisando y por ahí algunos otros datos. Esa es la cita. Y por último, lo que es la referencia, que viene siendo el listado al final de todo trabajo, ¿ok? Entonces son tres conceptos que ustedes tienen que ya saber manejar. Y si no, pues aquí vamos a empezar a verlo. Pero lo que me interesa es que si alguno de ustedes ya envió su trabajo, es importante que tomen en cuenta estas observaciones para evitar que su trabajo caiga en criterios de plagio y por consiguiente, ¿qué va a suceder? Van a reprobar y además recuerden que esto se va sumando a su historial y va a llegar el momento en que tengan que volver a estudiar el módulo si en cierto momento ya cumplieron con ese valor que no debe suceder para el CETAO, ¿no? O sea, ese curso que se les ha dicho que deben de tomar para evitar esto, ¿ok? Entonces, por favor, esto es importante. Y si saben de alguien que ya envió, me imagino que ustedes tienen por allá algún, a lo mejor grupo de WhatsApp o algo donde se comunican. Si no hay estudiantes o conocen que alguien ya envió y envió así sin más, ni más, ni citar, ni referenciar, etcétera, etcétera, por favor, háganselo saber, ¿ok? Pero pues la responsabilidad es de cada quien, ¿ok? Entonces, eso es un punto muy importante para pues que ustedes avancen adecuadamente, ¿no? Entonces, les repito, ya hablé con la tutora también va a tomar parte de esto porque nos interesa mucho que, y no solo a nosotros en el módulo, sino que a toda la comunidad de CEP, quitar esa, vamos a llamarla así, esa sombra que tienen de que es copia y pega los trabajos, ¿no? Y sabemos que se da, pero tienen que evitarlo, ¿ok? Bueno, aquí dentro de lo que es, antes de entrar a materia de las actividades, que me imagino que es la parte fuerte que quieren ustedes ver, tenemos aquí unos iconos que también se han estado dando y modificando hace poco tiempo, ¿no? Y antes se les mandaba a ustedes un formato, un formulario de Google para emitir sus opiniones acerca de la fecha y un día no, porque días son miércoles y viernes, de las sesiones para impartirlas, ¿no? Entonces hay una serie de horarios que ustedes pueden elegir. Lamentablemente veo hasta hace un momentito que no puse las estadísticas porque esas las voy a poner para el viernes, ya que cierre, porque me parece que hoy cierra lo que es la selección de horarios y hay que darle oportunidad a los demás compañeros, ¿sí?
Entonces, tenemos aquí que ustedes deben de elegir, ¿no? ¿Por qué hoy opté por este horario? Porque hasta ayer, ¿no? Y hoy, habían 10 estudiantes que habían expresado su opinión acerca del horario para el miércoles y para el viernes también, porque es junto, ¿no? Pero en este caso, el miércoles, habían 4 estudiantes hasta hace un momento que optaron porque el horario sea a las 7 de la noche, de 7 a 9, ¿no? Y los otros pues estaban repartidos, ¿no? Allá habían 3 estudiantes también con horario, creo que me parece que de 5 a 7, algo así, un poquito más temprano, ¿no? Por mí no hay problema, ¿no? O sea, a mí cualquier horario, les comento, ya soy jubilada, entonces mi horario o el tiempo que dedico a prepa en línea es indistinto, ¿no? Eh, entonces, por favor, revisen, ¿no? Y ya el viernes les pondré en definitiva si queda todo para el viernes, los 2 días, o hay algún ajuste, ¿ok? Em, también ya hay otra nueva modificación que es la pizarra de sesiones, ¿no? De hecho, yo me equivoqué hoy porque envié al foro novedades lo que es el aviso de la primera sesión, ¿no? Y ya nos dijeron en la sesión que tuvimos hace unos días que solo se van a poner estos horarios de aviso y otros, pero específicos de las sesiones en la pizarra de sesiones. Entonces lo que hice fue volver a copiarlo y ya se los publiqué en la pizarra de sesiones. Así que para la próxima solo estará ya, ¿no? Ok. También cuando yo termine esto de la grabación, entonces lo pongo en la pizarra de sesiones, ¿ok? Para que ustedes puedan ver, descargar, etcétera, etcétera. Ok. Todas las reuniones abiertas de aprendizaje desde el inicio tienen este propósito. Revisar primero que nada aspectos relacionados con el contenido de la semana respectiva, ¿sí? Pero básicamente es resolverles sus dudas, aquellas dudas que tengan para desarrollar bien sus actividades, ¿no? Apegadas a instrucciones, apegadas a rúbrica, apegadas a las observaciones que les hacemos llegar tanto esta servidora, la asesora virtual, como la tutora, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más apegadas estemos a los lineamientos y a los criterios, pues ustedes van a tener menos problemas y van a avanzar mucho más rápido, ¿no? Entonces tenemos 2 actividades, ¿no? Tenemos la actividad integradora, una que se llama posturas de la evolución. Básicamente es una línea de tiempo que pueden ustedes trabajar y yo sugiero trabajarlas en un formato tipo póster para que ustedes puedan trabajar y jugar con los iconos, con el texto, con los títulos, subtítulos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si utilizan un formato muy pequeño, entonces empiezan allá a buscar cómo ajustar y queda todo, hay veces, vamos a llamarlo así, como que muy achocado, vamos a llamarlo así, como decimos aquí en Yucatán, ¿no? Que eso también se me había pasado. Yo soy de la ciudad de Mérida, Yucatán, ¿ok? La actividad integradora 2 comprende o el nombre se llama Implicaciones de la movilidad humana en la diversidad actual y básicamente también esta es una infografía que también tiene allá ciertos ajustes como el que no utilicen Canva. ¿Por qué? Porque tienen que realizar un gráfico personal, ¿sí? Personalizado desde Excel, ¿no? Y trabajar con esta parte de la población con el avance durante los años, ¿no? Creo que son 70 años, y después plasmarla o incluirla en la infografía, ¿no? Pero ¿qué sucede? Canva se ha observado que cuando copian y pegan este gráfico, entonces no se copian los ejes X, Y, ni algunos otros datos. Y eso es parte de la evaluación de la rúbrica. Entonces, si ustedes al copiarlo ven que no tiene estos elementos, tiene que buscar otra, otra aplicación, vamos a llamarla así. Yo les sugiero, por ejemplo, Infogram. Hay allá la de EasyLead, la de PictoChart, creo que probablemente, ¿no? La de Infogram es muy interesante porque es interactiva, ¿no? O sea, tiene movimiento, ¿no? Entonces, cuiden esos elementos para que no tengan puntos menos, ¿no? Igualmente, recuerden siempre, siempre citas y referencias. Eso es obligatorio, sea documento de Word,
sea, vamos a ver allá un cómic, ¿no? Una historieta. Van a ver allá esto de que viene siendo infografías. En este caso son dos, nada más que una es línea de tiempo y la otra es infografía como tal. Em, ensayo, ¿sí? El proyecto integrador. Entonces, todos esos elementos, todos, absolutamente todos, hay que darles crédito a los autores de donde estamos tomando la información. Si no lo tienen, si les falta las citas, si las referencias no son adecuadas, es plagio, mis estimados estudiantes. Entonces, ¿qué va a suceder? El trabajo simple y sencillamente no pasa. Y cuando se comete plagio, no hay segunda oportunidad para enviar. Entonces, revisen, aunque se lleven hasta el domingo para entregar. Todavía hay tiempo, ¿ok? Bueno, tenemos aquí, como les dije, algunos estudiantes, yo siempre procuro mostrarles un ejemplo, ¿sí? De lo que vamos a trabajar, el formato que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos con lo que vemos en Internet, pero no sabemos exactamente qué elementos debemos de trabajar. Entonces, siempre les voy a compartir un formato, ¿sí? Y también van a ver allá contraejemplos de lo que no se debe hacer porque no comprende o no corresponde con lo que se pide en las instrucciones para tal o cual actividad, ¿ok? Entonces tenemos aquí un ejemplo de línea de tiempo. En este caso, ven la imagen de la derecha, ¿sí? Y esa la pueden encontrar en internet. Yo tomé una que yo considero que cumple con los componentes que yo les quiero mostrar para que vean cómo trabajar su línea de tiempo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, puede ser horizontal, vertical, y hay algunas como con curvas, ¿no? Que parece de trenecito, de un camino, etcétera, etcétera. Eso es independiente. Lo que importa es que tengan estos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que debe incluir mi línea de tiempo? Porque sucede que muchas veces confunden una línea de tiempo con una infografía y ponen allá sendos cuadros de texto con una imagen y listo, ya es mi infografía y mi línea de tiempo. Y no es así. Después les voy a mostrar los ejemplos. Ok, entonces tenemos aquí los componentes. Pueden ver aquí un título, ¿sí? Este título va en grande, va arriba, se destaca de todos los demás elementos, ¿no? La barra de línea que viene siendo esto dado, que es la línea del centro, ¿no? Aquí pueden ver esa línea que tiene que tener precisamente la línea de tiempo, por eso se llama así, línea, ¿ok? Tenemos también unos subtítulos, ¿no? Los subtítulos en este caso vienen siendo los años, ¿sí? Que aquí es importante que ustedes cuando trabajen con su línea de tiempo no mezclen años con etapas, ¿no? O periodos. No pueden mezclar, por ejemplo, estos años y poner de 2005-2010 y sucedió algo. No, no se puede. Si van a trabajar con años, todo tiene que ser con años. Si van a trabajar con periodos, todo tiene que ser con periodos. No pueden mezclar. Si van a trabajar con siglos, todo va a ser con siglos, ¿no? Si van a trabajar con meses, tiene que trabajarse con meses, ¿ok? Entonces aquí hay un error que cometen algunos estudiantes de mezclar, por ejemplo, de 1810 a 1820, va. Y después ponen años como está aquí y no es correcto. Vuelvo a decir, todo va con años en el caso de la línea de tiempo que van a trabajar. Por eso indican años o fechas o siglos, ¿no? Entonces aquí van a trabajar con años dentro de los subtítulos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando ustedes expresen, a lo mejor, no sé, estoy pensando en eh, la fecha en que publicó Darwin su libro El origen de las especies, ¿no? Me parece que la fecha no la recuerdo, pero me parece que fue en el mes de junio, julio, algo así. Entonces, allá del 59, ¿no? Entonces aquí es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿ok? Un detalle que me está asomando aquí, ya la invitación para la segunda parte, que ya van a ser las 7:30. Tan pronto, chicos, chicas, chicos, no sé cuántos hay ahora, eh, cortemos, inmediatamente se van al otro enlace, ¿ok? Para continuar. Ok, entonces tenemos también
Descripciones. Las descripciones van a ser breves. ¿Qué les piden en el caso de la línea de tiempo? En el caso de la línea de tiempo les piden, primero que nada, estos modelos teóricos, ¿no? Entonces, en este caso, los modelos teóricos vienen siendo los hitos, y un hito es la parte o referente que va a mostrarnos ese camino a seguir, pero que después va a incluir estos subtítulos o descripciones mucho más detalladas. Si ustedes se fijan aquí, esos hitos vienen siendo estos que están en círculo, ¿no? Como Google, Face, Reader, el otro Google que viene siendo, ¿no? Y dentro de esos vienen siendo los hitos, ¿no? Y dentro de estos hitos vienen otros subtítulos, ¿sí? Más pequeños que comprende este hito. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la teoría neodarwiniana, ¿sí? Recuerden que ya hay 5 autores que tienen que desglosar por año, por nombre, por obra que realizaron o postulado, lo que sea, ¿sí? Y con los otros dos, que es el lamarckismo y el darwinismo, tienen que hacer lo mismo, ¿ok? A lo mejor con Lamarck solo es él, ¿no? Pero hay que ver si cuando empezó el lamarckismo fue un año específico y después hizo publicaciones de obras que no es el mismo año, entonces hay que cuidar eso. En el caso de Darwin, recuerden que Darwin trabajó también con Wallace. ¿Y en qué año publicaron ellos estas teorías? ¿Sí? ¿Y cuándo publicó su libro El origen de las especies, que no fue el mismo año? Entonces, vean la diferencia que hay para poder desarrollar esta línea de tiempo, ¿ok? Y aquí pueden ver más o menos que en el caso de la fuente es de la imagen, ¿sale? Bien, tenemos aquí, esto es lo que les decía, estas son trabajos que enviaron de otras generaciones y estos los retacho, los devuelvo o reprueban. ¿Por qué? Porque esto no son líneas de tiempo. Vean cómo está saturada la información, ¿sí? Y seguramente les puse allá que fue plagio, seguramente copiaron y pegaron nada más. Igual aquí no hay un desarrollo correcto, ¿no? De una línea de tiempo. Entonces, tengan mucho cuidado con esta información. Debe ser conciso, preciso, breve y cronológicamente hablando, ¿ok? Con los elementos que les dije. Bueno, aquí tenemos la otra actividad integradora, que es una infografía. También tiene ciertos elementos, como pueden ver, título, ¿sí? En grande, subtítulos que van por lo general con el encabezado, el autor, o sea, aquí sus datos de identificación, que ustedes ya saben cuáles son, su nombre, eh, este, módulo, generación, etcétera, etcétera, la fecha de cuando están realizando esa actividad, el nombre de la asesora, ¿sí? Su servidora, todo eso tiene que tenerlo, ¿no? El cuerpo de la infografía. Recuerden que la infografía es un lienzo grande. Vayan a lo que es póster. Ese tamaño tienen que elegir para trabajar infografías. Póster. Eh, Tiene imágenes, gráficos y textos de manera ordenada, ¿no? También lleva fuentes o referencias y los créditos. En el caso de los créditos, viene siendo la aplicación de diseño. No tienen que hacer nada porque eso ya está incluido en lo que es la infografía. Y vean cómo no se satura de texto, sino que es una combinación, un balance entre texto y gráficos, ¿no? O figuras. Y aquí pueden ver un ejemplo. Por ejemplo, recuerden que en el caso de la actividad integradora 2 es un comparativo. Van a comparar dos estados, ¿sí? Y tienen que desarrollarlo poco a poco. Si, por ejemplo, les estoy hablando de, van a incluir características biológicas de las características que les piden por estado, les piden 2 elementos o 2 componentes de estas características. En este caso voy a poner flora, destacar y mencionar, por ejemplo, en el estado de Yucatán, que en el caso de la flora destaca el chacá y el mangle rojo. Y en el caso de la fauna, que sería mi otra característica, venado y zarigüeya. Aquí probablemente yo trabaje con otro estado, puede ser Campeche, Zacatecas, el Estado de México, no lo sé, ¿no? Y buscar la información
e incluirla, ¿ok? Bien, seguimos. Hasta aquí espero que esté quedando claro. Consideraciones para cada actividad integradora. Aquí están los elementos que les decía. Primero, recuerden editar su perfil. De repente no es la cuenta de ustedes. Ustedes ya deben tener cuenta en todas estas aplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esto cada vez se va afinando más y la exigencia se da, ¿ok? Entonces, procuren poner el nombre de ustedes, cuando menos su nombre inicial, su primer nombre y su primer apellido, ¿no? El grupo al que pertenecen, ¿no? Y el nombre de la tutora. Si no da mi nombre completo, con que pongan Jenny Salazar es suficiente, ¿ok? Bien. Otras consideraciones. ¿Qué elementos adicionales indispensables para el trabajo, no? Está aquí el nombre, el grupo y el nombre de la asesora y la fecha de entrega, ¿ok? Eso va dentro de el trabajo que van a desarrollar. Bueno, aquí viene lo que me interesa mucho porque les comento. Si los estudiantes no corrigen los trabajos que me han enviado, me parece que ahí hay una estudiante, me parece que está referenciando bastante bien de acuerdo a el manual de prepa en línea, pero no cita. Entonces siempre es plagio, ¿ok? Y también estaba ya poniendo la referencia de las figuras y me parece bastante bien como las presentó, ¿no? Pero les comento, en el texto no cita y eso corresponde a plagio, aunque tenga el listado al final de referencia. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? ¿Cómo se cita? Ahora vamos a ver cómo se cita y referencia de acuerdo al manual de prepa en línea STEP, ¿no? Eh, Ustedes saben, no sé si han leído, que hay dos formas de citar. Primero que nada, el estilo del manual de prepa en línea se basa en el estilo de citación Chicago, ¿no? Hay varios. Hay Harvard, hay Oxford, hay APA, otros más, ¿no? Pero a nosotros nos corresponde el estilo Chicago con algunas modificaciones que hicieron los organizadores de prepa en línea, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes que eh, les comento, la cita va dentro del trabajo. ¿Y qué incluye esa cita dentro del trabajo? Primero que nada, el superíndice, ¿no? Que es lo que les decía. Si, por ejemplo, aquí, vamos a regresar a esta. Vamos a pensar, aquí cuando yo estoy hablando de esta parte que a lo mejor la tomó de algún lado, que es un texto, aquí junto o al final de este texto, que yo a lo mejor lo encontré de alguna revista, aquí yo voy a poner un numerito, ¿ok? Un numerito que me va a indicar uno a lo mejor. Y aquí yo voy a poner, se debe poner al final, ¿sí? Las referencias, ¿no? O las fuentes, como pueden ver aquí, bibliografía, ¿sí? Que dice, aquí debe ser. Sin embargo, no queda claro en la instrucción y les indican que lo hagan en el documento de Word. No importa. Si no lo ponen acá, que debe ser lo correcto, se acepta que esté solo en el documento de Word porque así lo pide la instrucción. Pero en una infografía, por regla, se incluye dentro de la infografía la cita y la referencia. Repito, no importa, pero aquí sí tienen que estar esos superíndices, ¿ok? Porque me va a servir para saber que tú investigaste esta parte. Cuando yo me vaya a tu documento de Word, voy a buscar allá el numerito con la referencia completa. Y yo voy a saber que de allá revisaste, investigaste y apoyaste tu investigación. Si no lo tiene, es plagio, estimados estudiantes. Repito otra vez, si no tiene el superíndice, es plagio, ¿ok? Recuerden que el superíndice, por acá puse un numerito, me parece que lo pasé. Aquí está. Vean cómo está este chiquito, que es un 2, que se supone que es mi referencia, ¿sí? Es mi cita de la referencia 2, ¿ok?
pero esto se da en todo momento. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero se supone que ustedes ya es su tercer módulo trabajando con el manual de prepa en línea y tengo entendido que a todos los asesores virtuales y tutores nos dijeron que trabajemos con él. Entonces, hay que cumplir ya, estimados. ¿Ok? Bueno, entonces seguíamos con esto. Aquí estamos. Entonces, ¿qué incluye la cita dentro del trabajo? En este caso, recuerden que estamos trabajando con infografías. ¿Van abajo o van en el documento de Word? ¿Ok? ¿Qué incluye esa cita? Nombre del autor, apellidos, título de la obra, formato, que en este caso viene siendo el que ya les dije desde el principio, el tipo de fuente, y otros datos que a lo mejor están o no están, ¿sí? Ciudad, publicación editorial, año de edición, páginas consultadas en caso que tenga, pero si no tiene, pues no hay que incluirlas, porque, pues, por ejemplo, un sitio web no tiene páginas, ¿no? Sino que va de corrido, entonces no lo podemos poner. Y esta es la referencia o el listado que debe asomar, en este caso en el documento de Word, ¿no? Y pueden ver aquí que hay cierta diferencia, ¿no? Fíjense que en la cita, que es uno de los elementos claves a trabajar en el manual, es que cuando citan, primero va el nombre del autor y luego el apellido. Y en el caso de la referencia, va lo contrario, primero el apellido y luego el nombre del autor. Y por lo general, los demás casi no cambian, ¿no? Los otros datos, siempre y cuando se tengan. Lo importante aquí es también tener, como en este ejemplo que ven, es tener, por ejemplo, lo tomé de un video de biodiversidad que se encuentra en los recursos de prepa en línea, ¿ok? Entonces, pueden ver aquí cómo está la cita que va dentro del documento de mi información investigada y la referencia que va al final del trabajo investigado. Vean cómo ha aumentado, ¿sí?, los datos. En este caso, como es institución, no tiene nombre y apellido, por tanto, se escribe igual. Pero si, por ejemplo, yo fuera autora, en mi cita se pondría Jenny Salazar y en mi referencia se pondría Salazar Jenny, ¿ok? Y todo lo demás, por lo general, es similar. En el caso de la cita, se pide también número de página, cosa que en la referencia hay veces se pone, hay veces no se pone. En el caso de la cita, no se pone la liga ni la fecha de consulta. En el caso de la referencia, se pone la liga, la fecha de consulta. ¿Ok? Entonces, esos elementos ustedes ya deben de saber manejarlos o si no, pues tienen que trabajarlos ya, estimados estudiantes. ¿Ok? Ahora en el documento, cuando pasemos al documento de Word que les envié como plantilla, también vamos a ver unos ejemplos. ¿Ok? Los foros. Tenemos foros aprendiendo y foros de integración, ¿sí? El foro aprendiendo es el que nos corresponde en las 3 primeras semanas y el foro de integración nos corresponde en la 4ª semana, además de uno aprendiendo. Si bien no tiene una calificación como el foro de integración, el aprendiendo, sí tiene cierto valor allá oculto que se va sumando conforme ustedes participan y que al final, ¿sí?, cuando chequen su portafolio, se va a ver reflejado en la participación, ¿ok? Entonces, por favor, no lo descuiden. Yo les sugiero unas 3 réplicas por foro, ¿sí? En el caso del foro aprendiendo, ¿ok? Y si tienen dudas, expresarlas allá también. Otras actividades, tenemos las actividades formativas y las socioemocionales. Tenemos 2 actividades formativas que en realidad refuerzan las actividades integradoras y todo el estudio que realizan de los contenidos de la semana, ¿no? En este caso tenemos uno que se llama Posturas Modernas de la Evolución y otra que se llama Mutabilidad del Ser Humano. Aquí, pues lógicamente ustedes saben que son 3 oportunidades que tienen para mejorar si reprobaron al realizar el ejercicio o está baja su calificación y pueden mejorar, ¿no? Entonces, no hay problema. Y en el caso de la actividad socioemocional, pues corresponde a las actividades que la tutora les señala, ¿sale? Tenemos entonces el tiempo de evaluación, tenemos actividades integradoras 72 horas para que yo evalúe, por eso les indicaba el tiempo, ¿no?
Foro de integración 48 horas y proyecto integrador 48 horas. Estos dos últimos en la semana 4, ¿ok? Entonces, tengan paciencia porque de repente sí me llevo hasta un día más.